¡Deposita el dinero de ella, ahora! La frase reventó el aire de la sucursal y por un segundo hasta el zumbido del aire acondicionado pareció contener la respiración. En el mostrador, una mujer de cabello canoso sostenía un sobre arrugado contra el pecho y miraba las luces fluorescentes como si estuvieran a punto de caer. Se llamaba Doña Rosa, tenía 72 años, piernas cansadas de años de cola y manos surcadas por el trabajo. Vivía en un cuarto prestado, limpiaba casas desde los 50 y guardaba cada moneda que le sobraba para algo pequeño pero vital: pagar la reparación del techo de la casita heredada de su hermana. Esa mañana había caminado 2 paradas de colectivo, con la bolsa del mandado y el bolso donde guardaba el sobre, con la esperanza de cerrar un capítulo que le daba sueño tranquilo por la noche. El olor a café rancio de la máquina de la sucursal, el roce frío del mostrador de vidrio bajo sus dedos y el murmullo metálico de monedas en el bolsillo del sobre llenaron la escena antes de que todo se torciera. La cajera Elena tomó el sobre con guantes y, entre el clic de un teclado y el pitido de una impresora, dijo en voz alta una pregunta que sonó más a acusación que a procedimiento. ¿De dónde viene este efectivo? Tenemos políticas que exigir. La frase dejó a Doña Rosa con la garganta apretada. Diego, hombre de la fila, inclinó la cabeza. Marta, con zapatos brillantes, apartó la mirada. Javier, el guardia con la credencial colgando, se acercó sin tocar. Marco, el encargado del turno, ajustó la corbata con dedos que temblaban apenas. Un cliente mayor, Enrique, resopló y dijo en voz baja que aquello era una vergüenza. En medio de esa sensación de pequeño juicio público, surgió una voz joven y firme, la de Miguel Torres, quien había visto a la señora entrar aquella mañana en la plaza y la había seguido por pura inquietud. Al apoyar la mano en el hombro de Doña Rosa, Miguel pronunció la frase que se quedó en el aire: «No la traten así». La promesa que se dejaba entrever era clara: alguien iba a exigir respeto por una dignidad mínima. La vida de Doña Rosa antes de ese día cabe en pocos gestos repetidos. Ella se levantaba antes del alba, con la espalda encorvada por años de planchar y fregar, y preparaba 2 tortillas para vender en la esquina. Había trabajado en casas de familia, hacinado su ropa en bolsas plásticas, con las uñas manchadas de jabón. Cada semana guardaba parte del pago en un sobre que escondía bajo una tabla suelta del armario. Sus motivos eran pequeños y precisos: reparar un techo que goteaba, pagar una factura atrasada, mantener la radio que le hacía compañía en las tardes. En la memoria tenía el olor de la cocina de su madre, el tacto de la bufanda que su hermana le tejió, la sensación del dinero contado billete por billete después de una jornada de trabajo. El sobre de ese día llevaba una punta de bolo duro que ella mordía cuando pensaba en ahorrar. Sus manos, amarillentas por el tiempo, mantenían la dignidad de quien conoce el valor de cada peso. Doña Rosa no sabía de protocolos bancarios ni de normas internas sobre lavado de dinero. Sabía contar, encender una estufa, y prefería la honestidad de un recibo viejo a cualquier burocracia que la hiciera sentir sospechosa. Su historia era la de miles de personas que confían en una institución y esperan simplemente ser atendidas. En su barrio, Sofía y Andrea, 2 vecinas, la llamaban Rosa con cariño. El señor Óscar le había prestado una escalera para reparar una teja. La joven Paula le compraba las tortillas cuando llegaba con la bolsa del pan. Estos nombres aparecen porque cuando una persona así tropieza con la maquinaria institucional, la comunidad reaccionará. En su bolsillo llevaba la lista de cosas por hacer y un billete doblado que representaba semanas de trabajo y paciencia. El tacto del sobre contra el cuerpo de Doña Rosa era a la vez consuelo y temor. El acto en la ventanilla fue una transición rápida de rutina a humillación. Elena, con la voz de quien repite protocolos, abrió el sobre y extendió los billetes sobre la mesa como si fuera un crimen menor. «Tenemos que verificar origen de fondos», dijo. Y el chillido de una silla al moverse acentuó la sensación de aislamiento de la señora. La luz blanca del techo se reflejaba en la pantalla del servicio y aumentaba la nitidez de los rostros que observaban. «Es política del banco», agregó Marco, con una carpeta entre las manos, y su mirada recorrió el rostro de Doña Rosa como si buscara una prueba de deshonestidad.
Diego, con el ceño fruncido, murmuró que eso no podía estar pasando. Marta apenas puso su bolso sobre el hombro y tanteó el teléfono. Enrique carraspeó y dijo que aquello era un abuso. La cajera trajo un formulario con palabras pequeñas y un sello que olía a tinta, y pidió que la señora firmara una declaración. Doña Rosa abrió la boca y solo pudo decir que ese dinero era suyo, que lo había juntado con las manos, que no tenía otra prueba. La textura del papel entre sus dedos, el sabor seco en su garganta y el olor a sudor de la fila crearon una escena de humillación que se estiró como una sombra. «¿Cómo puede ser que uno venga a depositar y lo traten así?», preguntó una voz desde la fila. La bancarrota de respeto quedó a la vista, y cada gesto del personal convirtió lo cotidiano en una pequeña lección de desprecio. La escalada ocurrió en minutos que parecían horas. El crujido de las sillas, el pitido de la impresora y la respiración contenida de los presentes llenaron el espacio mientras la tensión crecía. Elena dijo en voz más alta: «Necesito identificación y comprobantes». Marco insistió en el protocolo. Y doña Rosa respondió con voz temblorosa: «No tengo más que esto». Diego intervino: «Esto es ridículo, déjala en paz». Elena replicó: «Sin documentación no podemos proceder». Marta añadió con desdén: «Es que parece sospechosa». Enrique se acercó y dijo: «He visto a la señora muchas veces en el barrio, no mientan». Javier, el guardia, apoyó la mano en el mostrador y preguntó: «¿Quiere que llame al supervisor?». Marco negó con la cabeza y susurró: «No hace falta circuito». Miguel alzó la voz: «Ella trabajó para juntar ese dinero, tienen que permitir el depósito ahora». Elena repitió con calma irritada: «Tenemos que seguir los pasos o la responsabilidad es nuestra». Diego, cada vez más firme, dijo: «Entonces asúmanla aquí mismo, pero no la traten como a una delincuente». Marta, ahora frustrada, murmuró: «Es solo un trámite». Miguel respondió: «No es solo un trámite cuando se humilla a una persona mayor». La escena tuvo intercambio tras intercambio, 8 a 10 réplicas en cadena, cada una estirando el conflicto y mostrando quién hablaba desde la empatía y quién desde la norma. Los espectadores recordaron nombres. Sofía comentó desde el fondo que no toleraría esa injusticia. Andrea tomó fotos con el teléfono. Óscar se puso de pie dispuesto a declarar que conocía a doña Rosa. Las sensaciones se multiplicaron: el sabor amargo del enfado, el olor a papel y tinta, el contacto frío del mostrador, la luz que cegaba y la textura áspera del sobre vacío al caer sobre la mesa. La humillación se hizo pública y el eco de los nombres clarificó que esto no era solo un protocolo, sino un asunto de dignidad. Fue en ese punto cuando la intervención que cambió el tono sucedió. Miguel puso la mano sobre el sobre y dijo con voz que no admitía réplicas: «Deposita el dinero de ella ahora». Marco contuvo el aire, Elena titubeó y el guardia Javier miró al supervisor que entró por la puerta trasera, el señor Rubén. El diálogo que siguió fue denso y detallado, con intercambios que resolvían en la práctica lo que el protocolo negaba en el papel. «Miguel, no necesitamos más papeles, esto es un depósito simple». Marco: «Los reglamentos son claros». Miguel: «Los reglamentos no pueden violar la dignidad de una persona». Elena: «Si procedemos y después hay una revisión, la sucursal responde». Miguel: «Que responda la sucursal, no es justo que responda la señora». Rubén, el supervisor, intervino: «Necesito su identificación». Doña Rosa buscó en su cartera y entregó un documento descolorido. Su pulso era una vibración evidente. Rubén miró el documento, respiró y dijo: «Está bien, hagamos el depósito». Elena tecleó, la impresora chirrió y el comprobante cayó con un sonido que parecía un pequeño golpe de justicia. Miguel suspiró y soltó una risa contenida: «Gracias». Marco, con la corbata menos rígida, dijo en voz baja: «Vamos a revisar el caso». Javier se relajó y Diego mostró una sonrisa mitad alivio, mitad triunfo. Cada frase tenía peso y el intercambio contó con 8 réplicas en cadena. Claras, con matices de autoridad, empatía y responsabilidad. En ese momento, cuando la tensión comenzaba a ceder, queremos escuchar su voz. Si sentiste la misma rabia que nosotros, no estás solo.
¿Qué habrías hecho en el lugar de la protagonista de esta historia? Escribe solo una palabra que resuma tu reacción, o una frase breve que comience con «yo habría». Tu comentario ayuda a que otras personas se sientan vistas y nos da ideas para más historias y acciones prácticas. Ahora sigue la historia, que aún quedan pasos por ver. Las consecuencias inmediatas fueron visibles en la sucursal y en la comunidad. Al ver el comprobante, Andrea compartió la foto en un grupo de vecinos. Sofía llamó a la directora del centro comunitario, y el señor Óscar ofreció testimonio de la constancia de doña Rosa. En la sucursal, Rubén pidió que Elena hiciera un informe y prometió que habría una revisión interna. Marco, nervioso, se disculpó con palabras evasivas. Elena guardó silencio y Javier se quedó a observar a la señora con una mirada que parecía descubrir un error propio. Los clientes que estaban en la fila aplaudieron en 2 o 3 palmadas tímidas. Diego chocó su mano con la de Miguel en señal de apoyo. Marta bajó la cabeza y se encogió de hombros como quien admite haber juzgado sin conocer. La comunidad reaccionó. Carla, otra vecina, ofreció llevar a doña Rosa a la ferretería para comprar las tejas. La joven Paula se comprometió a repartir el resto del dinero que sobrara en el sobre para comprar un poco de comida. El banco, por su parte, prometió abrir una investigación y el nombre de la sucursal quedó en la conversación de la tarde. La sensación fue de pequeña reparación. El depósito se hizo, el sonido del comprobante fue un alivio, y la impresión de que algo cambiaba se palpó en el aire. Un mes después, la vida había cambiado en detalles concretos. Doña Rosa tenía en sus manos el recibo del depósito que había alcanzado a pagar una parte del arreglo del techo. En la reunión del barrio, Sofía y Andrea contaron lo sucedido y recogieron firmas para exigir protocolos más sensibles hacia personas mayores. Rubén, el supervisor, envió un correo interno pidiendo revisión de prácticas y prometió una formación para el personal. El banco contactó a la casa de la señora con una llamada protocolaria y ofreció una disculpa formal que doña Rosa recibió con una mezcla de incredulidad y alivio. Miguel, el joven que intervino, visitó a la señora y la acompañó a la ferretería. Paolo, el dueño de la ferretería, ofreció un descuento y la señora consiguió nuevas tejas. La comunidad organizó una pequeña recolecta para completar lo que faltaba, y el nombre de doña Rosa circuló en el grupo de vecinos como un ejemplo de que hablar puede cambiar algo. En la sucursal, Elena recibió una capacitación que incluía testimonios de la comunidad. Marco tuvo que explicar en una reunión el porqué de ciertas decisiones. Y Rubén quedó registrado como quien autorizó la operación bajo supervisión. Hubo quien dijo que fue un gesto simbólico, pero para la señora significó menos goteras y noches más secas. 3 meses después, la repercusión alcanzó instancias más formales. La historia llegó a un medio local cuando Andrea compartió la crónica y el video del momento en la sucursal. Una consejera municipal, Carolina, citó el caso en una sesión sobre atención a personas mayores y pidió que las entidades financieras implementaran medidas para evitar situaciones similares. El banco emitió un comunicado que hablaba de revisión interna y anunció la creación de una guía de atención prioritaria para clientes de edad avanzada. Doña Rosa fue invitada a una charla en el centro comunitario donde contó su experiencia con voz firme. Varias personas, entre ellas Óscar y Paula, declararon que la presencia de la comunidad había sido decisiva. Miguel recibió mensajes de apoyo y se organizó una pequeña campaña en redes para que otros contaran experiencias parecidas. Apareció la figura de un abogado, el Dr. Ruiz, que ofreció asesoría gratuita para casos de posible discriminación en atención bancaria y ayudó a redactar un reclamo formal que el banco recibió y archivó. La sensación era de una reparación que iba más allá de una transacción. Era la construcción de precedentes. 6 meses después, los cambios tenían una textura más sólida. El banco inauguró un taller de sensibilidad con participación de vecinos como Carolina y Andrea para capacitar a empleados. Marcos, otro gerente regional, visitó la sucursal y firmó un compromiso público de mejorar protocolos. Doña Rosa pudo terminar la reparación del techo, volvió a dormir tranquila en su casa y empezó a participar en reuniones del barrio, ya no como una voz tímida, sino como alguien que contó lo que le pasó.
El doctor Ruiz acompañó en una pequeña delegación de la comunidad a una charla en el banco donde se discutieron procedimientos y se propusieron alternativas simples. Un formulario simplificado para depósitos de personas mayores, atención preferente sin investigación inmediata y la obligación de ofrecer asistencia para comprobar origen de fondos antes de sospechar. Miguel siguió activo en la organización vecinal, Andrea y Sofía se convirtieron en referentes para denunciar y documentar casos y el nombre de Doña Rosa se convirtió en símbolo de dignidad recuperada. La reflexión final quedó en boca de muchos. La ley y los procedimientos no deben ser excusa para la humillación. La reparación material existió, pero lo que quedó fue un espejo. La comunidad puso un espejo delante de la institución y exigió que se viera. Si crees que la dignidad no tiene precio ni edad, comparte esta historia, comenta y suscríbete para que más voces sean escuchadas. Hoy Doña Rosa guarda el comprobante como quien guarda un trozo de suelo firme, y cada vez que lo mira, recuerda que hubo alguien que dijo con fuerza, deposita el dinero de ella ahora.